One, two, three, go. Olis. Oh, perdón. Sí, toco el piano. Qué grande. Estoy aprendiendo el libertango, pero bueno. Y no es fácil. Bueno, ¿sos músico? No, ni en pedo. Soy un poquito de todo, pero nunca mucho nada. Bueno, por ahí metete, te puede llegar a salir. No, perdón. Bueno, bienvenidos, estamos acá con Guillermo Corona. Diga hola. Hola, señorita, ¿cómo le va? Perdón, tengo que entrar en modo podcast, mala mía. Tranquilo, relax. Relax. Bueno, tengo una pregunta para hacerte que es como Sí. lo que más me rompe la cabeza desde que empecé a investigar tu trabajo. Sí. ¿Por qué el vino? ¿Respuesta corta o respuesta larga? No. Las dos. Respuesta corta, siempre me interesó, fui al Liceo Agrícola y Enológico, mis amigos son todos enólogos y agrónomos, inclusive los que salieron del liceo, la mayoría de ese grupo íntimo que quedó, ese núcleo de amigos del secundario, y siempre estuvo coqueteando alrededor mío lo que era el tema vino, siempre me gustó. Y por decantación o no, me dediqué a la ciencia de la tierra, en una carrera que es un poco técnica y un poco blanda, llamémoslo así, tiene las dos partes. Y después cuando me empezó a picar el bichito, yo vivía fuera de Mendoza, y cuando volví a Mendoza, después de muchos años a vivir, en el 2014, me empecé a dedicar más a full con eso, con ese tema. Volví a juntarme todos los fines de semana con mis amigos, a comer asado, a charlas de vino, de viñedos, empezaba a hablarse mucho del suelo, una cosa llevó a la otra y bueno, terminé metido hasta acá. Porque otra duda es, vos sos geofísico. Sí. ¿Podrías dedicarte, por ejemplo, a la minería? Sí, un geofísico es una especie de primo hermano del geólogo, siempre asocio como puede ser ingeniero mecánico, electromecánico, para nosotros es todo lo mismo, o el ingeniero forestal y el ingeniero agrónomo, ese no sería un ingeniero agrónomo, somos muy similares, lo que pasa es que los geofísicos, obviamente, como lo dice la letra, tienen mucha más física, los primeros años se cursan no con un geólogo, se cursa con un astrónomo, se hace mucha física, mucha matemática, a partir de mitad de carrera empieza a entrar la geología. Entonces sí, podríamos trabajar en lo que es prospección minera o prospección petrolera dentro del ámbito privado y dentro de la investigación, por ejemplo, un sismólogo, un tipo que estudia los sismos, es un geofísico o un geólogo medio raro. Así que, pero sí, podría. Y de todo eso elegiste el vino. O el vino me eligió, no sé. Sí, lo que pasa es que, a ver, el vino es un producto secundario dentro de todo mis ideas y mi conocimiento. Soy una persona muy apasionada por la geografía, muy apasionada, más apasionada aún por las montañas y por la geología y por la parte de clima y por la parte de paisaje. Entonces, después todo eso, a toda esa información que yo tenía de Mendoza, cuando salí a andar, si vas al campo conmigo te puedo decir cuál es uno de los cerros, qué pasó, cuál es la geografía, cuál es la quebrada, quién pasó por ahí primero, a todos esos layers, a todas esas capas de conocimiento. Después me enteré que eso se llamaba terroir y que era importante para el vino. Claro. Imagínate, a eso le apliqué suelo y ya teníamos lo que era, obviamente falta factor humano, pero ya teníamos gran parte del terroir adentro de lo que era, dentro de lo que era vino. Y bueno, también el vino fue como por eso digo que fue como un producto secundario dentro del ámbito de conocimiento, del abanico de conocimiento que uno maneja. Me atravesó así, me encantó, obviamente las regiones vitivinícolas son hermosas acá dentro de Mendoza, tenemos el privilegio de tener esa montaña blanca y nevada que no sucede en otras zonas, vos te vas más al norte, te vas a otras regiones y el paisaje no es tan así. Inclusive vos te vas a Chile, a los valles centrales de Chile, y la montaña estás dentro de valles andinos, pero tenés bastante tapada la montaña con nieve. Ese paisaje majestuoso te lo da los Andes. Y mi fanatismo por la montaña, en otra época, en otra vida, hice mucha montaña, me atrajo hacia lo que es los viñedos. ¿Y cómo fue el primer paso en meterte a hacer una calicata en un viñedo? Para quien no sabe, lo que es una calicata es básicamente un pozo en el suelo. El primer paso para hacer una calicata, que como vos bien decís, fue a través de un amigo enólogo de secundario, como te decía, que trabajaba en ese entonces para una empresa de espumantes, de Chandon y Terrazas, era. Uh-huh. Y a través de él les contó que tenía un amigo que estaba estudiando los suelos, le contó todo mi background, y los tipos me dijeron, bueno, tengamos una charla. Les di una charla, se entusiasmaron mucho y dijeron, che, ¿te animás a estudiar todas nuestras fincas? Y dije, bueno, sí, y eso fue, así empecé.
así empecé con ellos, abriendo calicatas. Todas nuestras fincas, ¿cuántas fincas tenían? Y eran 10 fincas en ese entonces, a ver, sí, aproximadamente 10 fincas. 1, 2, 3, 4, sí. A grandes rasgos son 10 fincas, sí. Era un montón, fue un laburo como 1 año y medio, con un montón de calicatas en un montón de lados. Y bueno, estuvo súper entretenido. La verdad que estuvo súper lindo. Y eso también me ayudó a mí a entender las diferencias con los lugares. Obviamente que a medida que uno va estudiando más fincas y va abriendo el abanico de los lugares y del conocimiento, empezás a tener una vista más general. Claro. Por ejemplo, la finca de ellos de Gualtallarí, bueno, yo conocía esa finca solamente. Después cuando conocí todas las otras fincas pude tener la gran foto de cada uno de los lugares. Y eventualmente, ¿cuántas calicatas hiciste en todo el Valle de Uco? Valle de Uco creo que debe tener, creo que estoy cerca de 6.000, 6.500, por ahí, ¿no? Por ahí sí, 6.500. Porque ese fue el primer trabajo que hiciste, pero Sí. después hiciste muchísimos más. Y he trabajado para más de 100 bodegas de empresa, de las más grandes hasta las más chicas. Al principio agarraba todo lo que venía, llamémoslo así, y cada vez me puse un poco más selectivo porque me falta tiempo, tengo siempre problemas de tiempo, y empecé a buscar proyectos que por ahí eran más chiquitos, que pagaban mucho menos, pero que eran más, que generaban más satisfacciones personales. Claro. Que vos sabías que lo que ibas a hacer, no digo que todo pasaba de otra forma, donde vos sabías que lo que ibas a hacer, el informe que vos le ibas a dar, ibas a tener un feedback y que ellos iban a aprovechar esa información al máximo. Por ahí me pasó alguna vez o varias veces de que era más un informe de marketing, hicimos un estudio de suelo con Guillermo Corona, que aplicarlo a la realidad. Claro. Y siempre yo les decía, bueno, y ahora yo les digo, miren, si al año que viene ustedes están publicando un vino de suelo, después de apenas unos meses de estudio siento que fracasé, porque como punto de marketing creo que ya no sirve, creo que ya la gente se cansó del suelo y creo que nunca fue la utilidad es conocer internamente todo el potencial que vos tenés, ensayar, desarrollarlo, que en vitivinicultura tenemos un tiro por año, no es una vendimia por año, y a partir de ahí, de ese conocimiento, poder desplegarlo en tus etiquetas, pero no hay nada más aburrido una etiqueta que diga arcilla, que diga piedra, que diga canto rodado, que eso, la gente le aburre eso, la gente toma vino y le da placer vino, no le da placer una piedra, a mí me da placer una piedra, pero no a la gente. Entonces, bueno, a partir de ese punto, obviamente uno tiene toda una curva de aprendizaje, de conocimiento y va entendiendo un poco más y vas viendo cómo comunican las cosas. Yo creo que lo más importante es lo que le digo a todo el mundo, un estudio de suelo no es el final de algo, es el comienzo de un camino. Claro. Porque vos tenés una parcela, no sé, supongamos de 10 hectáreas que la tenés todo uniforme y yo te voy a devolver la pelota, te voy a devolver un informe con posiblemente 5 unidades de suelos diferentes. Y ya no vas a pasar la máquina cosechando todo y lo vas a meter en una gran pileta. Vas a necesitar 5 tanques chicos. Tenés esa capacidad y después si supongamos, ¿no? Que ese cuartel era todo calidad B, ahora vas a encontrar cosas calidad B, calidad A y calidad C. ¿Qué vas a hacer con esa variable? ¿Tenés mercado, tenés una etiqueta, tenés pensado desarrollar algo que sea calidad más arriba, pero también algo más abajo? ¿O cómo suplantar eso que se te va a caer? Entonces, no es un estudio de suelo, no es decir tengo arena en el viñedo, o sea, es mucho más profundo que eso y es un cambio mucho más profundo que eso. Afortunadamente hay gente dentro de la industria que trabaja muy bien y que es muy seria, que son punta de lanza actualmente, que bueno, que están mostrando ese camino que no solo suelo, porque eso se cae mañana. No estoy diciendo que no sea el suelo de importancia. No, primero para la planta, que es donde se aloja, porque hablamos de suelo, pero tenemos que entender que hay un ser vivo ahí que lo ponemos en ese suelo, y después las técnicas vitícolas dentro de la planta, deshojamos más, podamos más, qué hacemos con la planta, le dejamos más carga, menos carga, y después selección de varietal y obviamente punto de cosecha y elaboración en bodega. Yo he visto grandes suelos por ahí no brillar porque no había la mano para esos suelos de la gente. El suelo va a modificar la planta. El comportamiento, sí, el suelo va a modificar o va a... No me sale la palabra ahora. El suelo va a condicionar el crecimiento de la planta. Hay suelos que son más restrictivos y suelos que son menos restrictivos. Entonces la planta va a crecer más, va a tener más expresión vegetativa, más verde, más vigor, o va a tener menos. Claro. Y dependiendo de cómo solo este factor
ya modifica la planta, después cómo lo trata el ser humano y cómo el ser humano haga uso de todos estos conocimientos es el vino que vamos a tener finalmente. Sí, sin duda. También no solamente el suelo, también el lugar. Las condiciones ambientales también. Condiciones ambientales me refiero a luminosidad, radiación, viento y un montón de otras cosas. Lo que te hacen es que por ahí tengas mayor o menor expresión del suelo. ¿Ok? Hay lugares que son extremadamente fríos o lugares que son extremadamente cálidos que vos notas pocas diferencias entre los suelos. ¿Por qué? Porque el factor primario es el sol o en el otro caso es el aire helado. Claro. Y eso ya es una idea un poco más abstracta que le he hablado con mucha gente, pero es verdad, cuando vos vas a lugares de temperaturas templadas a frescas, es de ahí donde se maximizan las diferencias. Y también se maximizan las diferencias en los puntos de cosecha, etc. Y yo lo he visto mucho en las zonas altas del Valle de Uco, en añadas que son cálidas, en añadas que son frescas. Las añadas que son frescas se distancian muchísimo los puntos de cosecha, las fechas de brotación de las plantas, en misma planta, mismo clon, en un tipo de suelo y en otro, y se acorta muchísimo en las temporadas cálidas. La 2023 se cosechó todo seguidito, porque fue muy cálida. Entonces, ahí es donde también está el manejo del hombre, ¿no? El manejo del humano y la mano que tenga. Es eso. Pero teniendo en cuenta esto de que ahora dentro de la misma finca, dentro de la misma hectárea, dentro de la misma parcela, tenemos tipos de suelo distintos, Sí. que eso no sé si antes se prestaba tanta atención a esto. ¿Crees que hay mucho más potencial en las plantas para explotar? ¿En las plantas o en los lugares? En las dos. En las dos. Mira, sí pienso que hemos ido a plantar en lugares muy altos, que son lugares cualitativos, pero también lugares muy extremos, ¿no? Donde exigen donde exigen un cuidado de las plantas mucho mayor que en otros lugares, donde no te podés relajar. Como en Guatadarí. Sí, bueno, Guatadarí es un ejemplo, un lugar que no te podés olvidar un riego, no se te puede romper la bomba en enero y que se te pase un riego, porque se te prende fuego. Pero no es porque hagan 40 grados, porque la radiación es insoportable. Claro. Yo ahora estuve el lunes viendo Calicate y volví todo colorado. Me fui sin gorra y volví colorado porque el sol te revienta por la radiación. Entonces, son lugares donde exigen mucho mayor cuidado. Ahí no podés deshojar a tontas como se hace en otros lados, porque quemás la planta, quemás el fruto. Entonces hay lugares que se necesitan de mucho más cuidado, como una persona más delicada, ¿no? Esos lugares. En cambio, hay lugares y también varietales que se la aguantan mucho más, no sé. Pones una criolla en Guatadarí, yo te puedo asegurar que crece tranquilo, no tiene ninguno de esos problemas. Pero sí. Para los amantes de la criolla. Pero sí la uva francesa, sin duda. ¿Te has dado cuenta, o por lo menos yo lo pienso así, yo lo veo desde lejos, que esto puede eventualmente ayudar a todos a hacer mejor calidad de uva en el futuro, de acá a la eternidad? Sí, yo creo que necesitamos muchos años más para entender el potencial cualitativo que tienen en nuestros lugares más cualitativos, llamémoslo así, para seguir haciendo un doble clic y elevar aún más la vara. Después hay que vender los vinos, que eso es lo más difícil. Eso es realmente lo que se ha puesto más difícil últimamente, ¿no? Si bien no me dedico a la parte de comercialización ni nada, uno puede tener un vino muy lindo, un lugar súper top, pero si después no lo vende es muy complicado. Pero en términos cualitativos, creo que estamos recién empezando en estos lugares. Y mientras más jugadores entren y mientras más diversidad tengamos, va a ser mejor. Por eso Guatadarí ahora está experimentando un ingreso de capitales a lugares donde antes no podían ingresar porque no había disponibilidad de agua. Vos sabés que las fincas son muy grandes porque tenés un pozo de agua y con un pozo de agua regás 50, 60 hectáreas. Y si yo quiero ir a comprar 4 hectáreas, no voy a hacer un pozo por 4 hectáreas porque no es económico. Bueno, ahora las condiciones se han dado que algunos proyectos se estén desmembrando y que pueda ingresar un montón más de gente a comprar esas 4 o 2 hectáreas. ¿Ese era el problema de agua que había? Problema de agua y siempre. Lo que vos tenés es que los campos generalmente pueden llegar a tener algún tipo de derecho de agua. Pero en Guatadarí no hay derecho a agua superficial, o hay muy poquito. No, las 2.700 hectáreas no se riegan con riego superficial. Se riegan apenas con un riego, se riegan por pozo. Y los pozos están asignados, los derechos a pozo de cada una de las propiedades están asignados.
Entonces vos no podés comprar en cualquier lado si no tenés derecho a agua. Eso la gente por ahí, nosotros estamos un poco más acostumbrados a ese tema, pero la gente de Buenos Aires no lo conoce tanto y dice, pero ¿cómo no se hace un pozo de agua? Y dice, no podés hacer un pozo de agua porque no tenés el derecho. Claro. Entonces eso es lo complicado. Gualtaderí no crece más actualmente, no porque no quisieran, sino porque no hay más derechos de riego para hacer pozos de agua y regar. Ahí ahora está la ley que la quieren cambiar, etcétera, pero bueno, actualmente funciona así. En los últimos 150 años funciona así. Entonces no se puede hacer más. Y por eso no crecemos Gualtaderí, si no tendría 5.000 hectáreas, te lo aseguro, plantadas. Prosiguiendo con... El libro es de Valle de Uco. Sí. ¿Vendrán otras zonas? Viene otro libro, de hecho ahora termino con vos y me voy a una reunión con las editoras. Sí, viene otro libro, pero no es de... el primer libro, siempre le digo a la gente que uno tiene que entender el contexto. ¿Por qué? Porque es un libro bastante técnico, bastante denso. Yo digo que es como un diccionario. El diccionario vos no te sentás a leerlo la página 1 a la 2, claro. La 3. Vos tenés una duda puntual, vas a abrir, buscas y te sacas la duda. Claro. Y este libro funciona muy bien de esa forma, como un diccionario. Tengo duda con Gualtaderí, voy ahí, lo abro y vas a encontrar todo lo técnico que no muevo un ápice. Al día de hoy digo, esto es tal cual yo lo pensé. Y el libro fue escrito, geografía, para el Valle de Uco. ¿Por qué? Porque yo cuando vuelvo a Mendoza, como te contaba, me hablaban de suelos y había un montón de cosas que se decían que eran muy imprecisas. Se había puesto de moda full los suelos, entonces yo decía, yo tengo suelo volcánico, yo tengo suelo de esto, y no tenías nada. Bueno, cosas por el estilo, y no había. Entonces lo que traté de hacer fue un ordenamiento del Valle de Uco. Entonces una descripción general de todo el Valle de Uco, desde las zonas más renombradas como Gualtaderí, supongamos, hasta las zonas menos renombradas como puede ser el Totoral, o no sé, el Zampal, las partes más olvidadas del Valle de Uco, de punta a punta. Y es un libro de carácter eminentemente técnico. Y mi idea fue hacerlo para gente técnica. De hecho, yo lo hice con una editorial que hace muchos libros de vinos, y los tipos les pagué la edición, obviamente, y me dijeron, mira, no lo queremos comercializar porque la verdad es muy técnico esto, no vas a vender ni 500 unidades. Yo les dije, la verdad, tienen razón. ¿Cuánto llevaba vendido? Y yo he vendido 4.000 libros. Lo gracioso es que la primera tirada iba a ser 500 unidades, porque ellos me dijeron no va a vender ni 500, y que bueno, hago 500, que es el número mínimo. Y me acuerdo que después me fui a una imprenta y me dijeron, mira, hacer 500, suponete que vale 10, hacer 1.000 valía 11. Y dije, bueno, de última, me hago un asado con las otras 500, ¿no? Con las otras 500 libros. La sorpresa fue que me vendí todo el libro. Y la sorpresa no fue del lado de la industria, la sorpresa fue del lado de los técnicos, los enólogos, de los aficionados del vino, de gente muy interesada en aprender, que a mí realmente me sorprendió una banda. No sabía que existía ese público. Y bueno, se fue la primera edición, se fue la segunda edición, y ahora estoy vendiendo la tercera edición. Que la gente a veces confunde otra edición como si fuera otro tomo, otro libro. Claro. No, es el mismo libro, es la tercera edición con algunas correcciones. Y bueno, pero es una tercera reimpresión. Y ahora estoy vendiendo la tercera tirada, llamémoslo así. Y el libro que viene es un libro de lugares, no es un libro de suelos. Si vos lees el Geografía del Vino, dice Geografía del Vino, un estudio de suelos del Valle de Uco. O sea, es muy claro lo que dice, un estudio de suelos del Valle de Uco, que tiene un apartado climático y tiene otras cosas. Y este libro son de terruños, son de lugares, donde es mucho más amigable para toda la gente, donde hay historias de productores, donde hablo de vino, donde hablo de viñedos, donde hablo de viticultura, y elegí 6 lugares porque son los 6 lugares que yo más conozco y son lugares que son muy cualitativos y que a mí me enamoraron, pero el libro no tiene la intención de terminar ahí. A ese libro sí va a venir un segundo, un tercer, un cuarto tomo con las zonas que ahora me faltaron, que se me hubiera encantado hablar del Peral, del Cepillo, de otros lugares que todavía tengo muy poca información. Pregunta. Sí. ¿Por qué te enamoraron esos lugares en específico? Porque me gustan los vinos ahí. Porque me gusta la historia, porque cada uno tiene algo especial. Que se habló de Las Compuertas. Las Compuertas es el lugar de la Viña Vieja. Agrelo, el lugar cualitativo más grande de Mendoza. Tiene 5.600 hectáreas. Y es un distrito. O sea, es un pedacito dentro de un departamento y tiene más hectáreas que todo Uruguay. Y tiene más hectáreas que... para que te des una idea. No, es muy, muy zarpado eso. Y me enamoró eso, de esos lugares. Y bueno, y así hablo también de otros 4 lugares del Valle de Uco. Pero bueno, el libro va a seguir evolucionando y va a ir hacia otros lugares. Pero también en el libro lo que me fascinó fue aprender y entender de la gente que hicieron esos lugares. Es las entrevistas con las personas, entrevistas con los enólogos, ver, qué sé yo, me volví loco buscando, por ejemplo, para que tengas una idea, el nombre Agrelo. ¿De dónde viene Agrelo?
¿De dónde viene Agrelo? Agrelo viene de un capitán de un no sé qué, que fue un abogado de la época de la independencia. De ahí viene Agrelo, pero terminé enroscándome yendo a la biblioteca de acá del centro, después terminé en la de Luján, buscando dónde venía Agrelo, y primero fui a la municipalidad, nadie me sabía decir nada de dónde venía Agrelo. No, Agrelo, qué sé yo, que nadie se preguntó de dónde venía Agrelo. Bueno, y esas cosas me llevan a hablar con gente octogenaria, que yo le llamo gente de otro mundo, porque son los últimos contratistas vivos que quedan de esa primer camada de inmigrantes muy importantes que hicieron Mendoza lo que es Mendoza. Claro. Los inmigrantes que vinieron entre 1880, más o menos, después del terremoto de Mendoza en 1920, esa masa, en esos 40 años Mendoza se moldeó a lo que es ahora, como masa poblacional, como masa cultural, pero también como matriz productiva. Y esa gente son los hijos de esos que vinieron. Son gente de 84, 85, 87 años que fueron contratistas de viña. Y ellos conocen la historia viva de Mendoza. Entonces también entender ellos, muchas cosas las terminás entendiendo cuando hablas con esta gente. No por la parte técnica, qué sé yo, Agrelo. Porque Agrelo solamente tiene viña y nada más que viña, no tiene un frutal. Y después me terminé enterando que plantaron un montón de frutales al principio, que llegaban los tipos y plantaban viña, pero plantaban olivo, plantaban frutales, pero se les helaba todo menos la viña. Claro. Entonces por eso quedó viña. Entonces los lugares tienen un sentido, tienen un porqué. Qué sé yo, por qué en las compuertas había viña baja, por qué, y así con un montón de los por qué te terminas dando cuenta. Y eso me fascinó tanto la parte técnica de los lugares como la parte no técnica de los lugares. E insisto, eso es un terruño, es todo el condicionamiento ambiental de los lugares sumado con la cultura de la gente, que terminan transformando y haciendo los lugares lo que son. Y obviamente también en este último medio siglo, llaman así, el desvanecimiento de la figura de los contratistas, de que entran las grandes empresas que vienen ya con con las cuadrillas de poda y un montón de otras cosas, también va cambiando la matriz, la viña vieja se va muriendo y hay todo un proceso de transformación que sucede hasta el día de hoy. Entonces todo eso quiero plasmar en el libro. Y es un quilombo porque querés abarcar los lugares de todos lados. Entonces yo lo tenía muy bien escrito, muy bien investigado, pero afortunadamente he dado con 2 editoras muy buenas de Buenos Aires que las chicas lo pueden ordenar en algo que sea súper atractivo. Así que bueno, con eso estoy súper entusiasmado, estoy dejando la vida. Seguramente como muchos de mis proyectos son de ganancia cero, pero bueno, son de mucha satisfacción y muy entretenidos. Así que... Admiro tu capacidad de buscar datos, que no están en ningún lado. Y bueno, pero yo por ahí te digo que por ahí soy el rey tuerto en el país, lo sigo, porque no puede ser que de las regiones más importantes vitivinícolas de Mendoza no haya un mapa de productores. El libro va a venir con un atlas separado, donde vas a tener el atlas de productores, el mapa de suelo, o sea, vas a agarrar Agrelo, mapa de productores, mapa de suelo, el mapa del clima, te vas a ir a las compuertas y vas a tener todo eso, pero también vas a tener el mapeo de la Viña Vieja, hice un mapa de Viña Vieja, cuartel por cuartel, preguntándole a cada uno de los tipos, por eso es un trabajo muchos años, recolección de información, que no te exige nada más que tiempo y ser un poco maníaco, ¿no? Ir por lugar barriendo y decir, che, ¿cuándo plantaron esto? ¿Cuándo plantaron esto? Y después ir a chequear, ¿no? Pues muchos te dicen, no, esto lo plantamos en 1910, ves estas plantitas que son finitas, y sí, esto no está teniendo mucho sentido. Tipo. Así que bueno, también es eso. Así que bueno, y el libro estoy súper entusiasmado, que va a salir lindo, y me entusiasma porque también es algo que lo puedo replicar en otros lugares. Tengo ya mis próximos lugares en mente de hacer un tomo 2 de qué lugares van a ser. Estoy segura de que se va a vender muy, muy, muy rápido. Es un libro muy caro de hacer. ¿Qué? Porque un libro que va a ser bonito, que va a tener tapa dura, que va a tener aparte un apartado con un atlas de mapas, que va a ser más grande. Entonces, es muy caro de hacer el libro y no lo puedo vender muy caro el libro porque si no lo va a comprar nadie. Así que un libro que si salgo empatado, yo te juro que voy a estar contento. Una forma de llevar ese conocimiento a más personas. Sí, no, y una cosa que es importante es que yo no trabajo con ningún sponsor y he rechazado todos los sponsors para el libro anterior y para este. Hubiera sido mucho más fácil directamente ir a WOFA o al organismo que sea o a las bodegas que sean, que me sponsoricen y que me ponga llene de sponsor una página diga todo, y me salga gratis la impresión del libro.
ni el anterior, ni de este hago nada de eso. Es todo, o sea, todo lo hago yo. Y no necesito de momento ninguno de esos tipos de apoyo, porque siento que si le pongo esos apoyos, por ahí pueden condicionar la lectura de quien lo compra. No deja de ser algo medio egoísta, pero es así. Pero bueno, a cambio de tomar esa decisión que la gente por ahí no la ve, me juego el pellejo muchas veces económicamente. Sí, yo sí la entiendo igual. Ajá. Bueno, tengo que hacerte una pregunta sí o sí. Sí, a ver. ¿El Valle de Uco está para vos mal delimitado? Está perfectamente. El Valle de Uco tiene un sentido orográfico, un sentido geográfico, está perfectamente limitado, no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos un milagro que se llama Valle de Uco. ¿Por qué? Porque es una zona donde las condiciones de altura, pero de latitud, creo que coinciden en una forma tan armónica que te dan esos vinos tan característicos y que han hecho esta última revolución de vinos dentro de Mendoza. Que no se malentienda, no quiere decir que sea el único lugar cualitativo, pero también tenemos que poner la mano en el corazón y decir, che, evidentemente dan algo diferenciales los vinos de ese lugar, porque si no, no tendrías tanta expansión vitivinícola de inversores, de críticos y de etiqueta. Hay que ser sincero con eso. No es el único lugar, no, pero sin duda creo que está un escalón arriba actualmente de cualquier otro valle, sí, cuando vos mirás en masa crítica, y principalmente en lo que se desarrolló en los últimos 20 años. Yo aclaro mucho eso. Hay otros lugares que también empezaron hace 20 o 30 años y no llegaron donde está ahora el Valle de Uco. Y el Valle de Uco no quedaba cerquita de Mendoza, si bien sabemos que está ahora a una hora, pero antes era, no, el Valle de Uco quedaba lejos, acá Luján era lo cerca. Y, o sea, no era un lugar a mano, y sin embargo ha crecido el punto que ha crecido y va a seguir creciendo más en reputación para mí es como un auto que no va frenando sino que va acelerando y cada vez se va diferenciando más de los otros lugares, eso sin duda. ¿Crees que hay algunos valles que puedan llegar a ser algo así? ¿Que todavía no lo sean? Hay un montón de valles súper cualitativos, qué sé yo. Barrial a mí es un lugar que es como mi segundo hogar, ahí es al norte de Uspallata. Uspallata podría ser un gran lugar también. Lo que pasa es que los lugares también se construyen no solamente por las condiciones ambientales, sino por las personas. Y si no tenés personas que trabajen la viña, es muy difícil. Quedás todo lejos, quedás todo atrás mano, entonces también te pasa eso. Hay lugares, no sé, los valles riojanos me vuelven loco para mí, Famatina, Angulo, Chenarmullo. Son sus lugares que te enamoran los vinos, ¿no? Hablan a través de los vinos y te enamoran. ¿Qué es lo que le falta a esos lugares? Por ahí le falta masa crítica, le falta mayor cantidad de productores. Yo siempre digo, un gran lugar no lo haces con un productor, ni con 2 ni con 5, necesitas, no sé, 10, 15 productores, necesitas masa crítica de tipo, de hectárea y de etiqueta para mostrar las diferentes caras del lugar. Y es como una pirámide, ¿no? Vas a tener seguramente 10 productores. De los 15 vas a tener 10 que son normales, 4 que andan muy bien y uno que va a sobresalir. Y ese te va a mostrar la calidad del lugar. Es muy difícil que con uno solo le den el clavo y te muestre automáticamente la calidad del lugar. Pero bueno, es más difícil en ese sentido. Bueno, creo que ya te he robado todo el tiempo posible de robar. Así que, nada, te voy a hacer la última pregunta y estamos. Sí. ¿Sentís que en el vino se muestra un poco de la tradición o de la cultura que nos forma? Como descendiente de inmigrante, sí, sin duda. No hay nada más cultural que el vino. Y vos sabés que yo soy una persona que viene por ahí del ambiente más duro, me considero que vengo de la ciencia dura y todo lo que era ciencias sociales, a mí nunca me gustó nada de eso. Y con el tiempo me he ido ablandando en ese sentido y he entendido el concepto de lo cultural. Por ejemplo, mirá si no es cultural, yo ayer estuve en Las Compuertas, caminando un viñedo que fue plantado en 1931. O sea, en 1931, prácticamente 100 años donde todos los años alguien hizo las cosas correctas para que ese viñedo no se muriera. Porque si un año no hace las cosas correctas, el viñedo se muere. Acá si no lo regás, por ejemplo, bien, el viñedo se muere, se lo puede atacar algún hongo, alguna enfermedad. O sea, de 100 años de cultura, de gente con tradición y gente que conoce las cosas para poder llevar esa viña a lo que es hoy, que uno ve esa viña y te termina emocionando. Es decir, que increíble la cantidad de manos y la cantidad de conocimiento acumulado en esos 100 años que tiene
ese tronco que uno ve ahí medio feo, chiquito, pero no deja de ser hermoso. Y creo que eso te define como cultura. Cuando tomas un vino ese lugar te termina definiendo como cultura. Creo que la impronta cultural es gigantesca. No nos damos cuenta porque estamos sumergidos como mendocinos. Cuando vas a otro lugar te terminas dando cuenta. Para mí no hay nada más lindo que, no sé, ir por la Ariste de Villanueva y ver dos personas de 20 y pocos años, en vez de estar tomando una cerveza artesanal con hecho sin el más mínimo control bromatológico, en vez de tomar eso, y claro, le hicieron una bañera, ¿viste? En vez de eso, se destapan una botella de vino y la comparten, y si son las 6 de la tarde. Eso no es común en otros lados. Ahora se ha puesto un poco más de moda el vino en Buenos Aires, pero también es un elemento de más hipster, más cualitativo, o sea, de mayor nivel adquisitivo. Acá cualquiera de dos amigos se hacemos un asado y nos abrimos un vino. Claro. Y creo que eso, si eso no es cultura, ¿dónde está la cultura? Obviamente que también las tradiciones han ido cambiando. Yo me acuerdo de mi papá que tomaba vino al mediodía de la noche y ahora nadie toma vino al mediodía, claro, porque trabajamos. La cultura también va cambiando, como vamos cambiando los hábitos de consumo y de trabajo, pero creo que sí, nos recontradefine. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer. Y gente, nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado.